Bienvenidos a su programa Ventana Educativa. Este espacio es patrocinado por la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos. Hola, bienvenidos a su programa Ventana Educativa. El día de hoy hablaremos de un tema importante, como lo es el análisis transaccional. Mi nombre es Dinora Díaz. Mi nombre es Irma González. Estamos desarrollando la clase de enfoques psicoterapéuticos con la licenciada Patricia Jiménez. Bien, cocineros y cocineras de los aprendizajes, hoy vamos a hablar del pan nuestro de cada día. Esta palabra pan en el mundo de la psicología son las siglas que se conocen en el análisis transaccional. La P de padre, la A de adulto y la N de niño. El creador de esta teoría fue el señor Eric Berne. Lo que plantea es una metáfora, es un modelo topográfico. Muchos modelos de la mente son topográficos, es decir, la mente formada por diferentes capas o diferentes instancias, así como Freud planteó el ello, el yo y el superyo. Es bueno saber lo que es esta teoría para darnos cuenta en qué momento estamos viviendo de nuestras vidas, si en el del padre, en el del hijo o en el de adulto. ¿Qué es el análisis transaccional? El análisis transaccional es una teoría humanista de la personalidad, las relaciones humanas y la comunicación que se aplica en psicoterapia, crecimiento personal, educación e incluso el ambiente de las organizaciones. Una transacción es la interacción o intercambio entre dos o más personas donde la acción de una de ellas, estímulo verbal o no verbal, es seguido por la reacción de otra. Se llama transacción porque cada parte gana algo con ella. Sus conceptos se expresan por medio de un vocabulario sencillo y original, buscando ante todo la comprensión de los fenómenos por parte de todos. Sus modelos de análisis son universal. Sus explicaciones son intencionadamente fáciles y próximas a las vivencias inmediatas de las personas. ¿Quién fue Eric Berne? Eric Leonard Bernstein es el padre del análisis transaccional. Nació en Canadá en 1910. Era hijo de David, médico polaco, su madre Sarah Gondon, escritora, y su hermana Grace, 5 años menor que él. Su padre murió de tuberculosis cuando él era un niño. Berne dedicó seguir el camino de su padre y doctorarse. En 1935 se graduó de médico. En 1936 comenzó la carrera de psiquiatría en la clínica de psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, donde trabajó durante 2 años. A los 29 años emigra a Estados Unidos y adopta la nacionalidad, cambiando su apellido por Berne. Unos años más tarde iniciaría sus estudios en psicoanálisis con Paul Freud, uno de los primeros discípulos de Sigmund Freud. Tras su paso por varios centros sanitarios y tras servir al ejército norteamericano como psiquiatra en 1946, cuando decidió vivir en California, continuó su formación psicoanalítica con Erik Erikson. Elaboró su modelo a partir de sus observaciones en la psiquiatría de grupo a principios de los años 50. En su elaboración reconoce la influencia de sus maestros Paul Freud y Erik Erikson, con quien se psicoanalizó. Siempre fue respetuoso con las teorías psicoanalíticas en las que se formó. Se rodeó de un equipo de colegas y organizó regularmente unos seminarios en San Francisco, California, para compartir sus experiencias con terapeutas de grupo y con vista a desarrollar un modelo de psiquiatría social basada en el estudio de las intenciones entre las personas, que llamó análisis transaccional.
Algunos de sus libros famosos: Análisis transaccional en psicoterapia en 1981, Juegos en los que participamos, La mente en acción, ¿Qué se dice después de decir hola?, último libro que corrigió en mayo de 1970, murió en julio de 1970 de un paro cardíaco. Objetivos del análisis transaccional. El análisis transaccional es un modelo decisional de la personalidad que ayuda a comprender la relación con los demás y con nosotros mismos. Permite sentir y tomar conciencia de lo que somos y de lo que necesitamos y deseamos. Asimismo, nos empoderamos frente al camino y nos permite tener autonomía e iniciativa en nuestro propio desarrollo personal. Los objetivos del análisis transaccional son básicamente 3: la conciencia, la espontaneidad y la intimidad. Se considera que es capaz de distinguir lo que es real de lo que es fantasía. Es el autoconocimiento. La espontaneidad se relaciona con las experiencias y los pensamientos, los sentimientos, las emociones y las necesidades de uno mismo. La intimidad es la capacidad de abrirse al otro y de ser auténtico y cercano. Filosofía y principios del análisis transaccional. ¿Cuál es la percepción que la teoría tiene sobre el hombre? La filosofía del análisis transaccional, basada en la filosofía humanista, parte del principio de que todos nacemos bien. Verne decía metafóricamente: todos nacemos príncipes y princesas. Después, en nuestras relaciones con los demás tomamos decisiones autolimitadoras con las que nos convertimos en sapos o ranas encantadas. Pero básicamente, yo soy una persona digna de confianza y respeto básico en mí mismo y en el otro. El segundo principio en que se basa el análisis transaccional es que todos tenemos un cierto potencial humano, determinado por los condicionamientos genéticos, circunstanciales de salud y sociales de origen y procedencia, pero un cierto potencial humano que podemos desarrollar. Pertenecen al grupo de enfoques que tienen una concepción antropológica humanista. Son aquellas que se enfocan en el ser humano como en el artífice de sus procesos de autosanación, como la Gestalt, la Rogers y también la transaccional. Ve al ser humano como sano, nace sin problemas o perturbaciones. Las limitaciones externas al desarrollo de nuestro potencial humano y sobre todo las limitaciones internas decididas tempranamente producen la infelicidad, la autolimitación de las habilidades personales para resolver problemas y enfrentarnos a la vida y en la definitiva la patología. De modo que soy yo responsable de mi vida y decido lo que es bueno para mí. Pero en su entorno, es decir, sociedad, padres, empiezan a dar ideas vanas, malas, negativas, y ahí comienzan las perturbaciones y métodos desadaptativos. El tercer principio en que se basa la filosofía en el análisis transaccional es que todos podemos cambiar en pos de la autonomía y tenemos los recursos necesarios para hacerlo. Estos recursos pueden ser personales o relacionales e incluyen la posibilidad de tomar nuevas decisiones más autopotenciadoras. La meta del análisis transaccional es la autonomía que se define por la conciencia o la capacidad de distinguir la realidad de la fantasía interna, proyectada sobre lo que me pasa o lo que sucede. La espontaneidad o capacidad de expresar mis propios pensamientos, sentimientos y necesidades, y de actuar en
consecuencia viviendo para sí. La intimidad o capacidad de abrirme al otro, estar próximo, cercano y ser auténtico con el otro con reciprocidad. Algunos analistas transaccionales como Carlos Moiso añadió estas tres capacidades, una más: la ética o capacidad de elegir actuar en cada contexto respetando los propios valores, asumiendo. Conceptos básicos o claves utilizados en la teoría transaccional. Análisis transaccional. Es un sistema de psicoterapia individual y social que se engloba dentro de la psicología humanista. Análisis de los juegos psicológicos. Son artilugios de incomunicación que se establecen en una serie de transacciones, proporciones o enunciados ulteriores con un tronco. Conceptos básicos o claves utilizados en la teoría transaccional. Número 1. Análisis transaccional. Es un sistema de psicoterapia individual y social que se engloba dentro de la psicología humanista. Número 2. Análisis de los juegos psicológicos. Son artilugios de incomunicación que se establecen en una serie de transacciones, proposiciones o enunciados ulteriores con un truco o un hablar con reticencia. Estados del yo o ego. Las transacciones psicológicas se analizan mediante los estados del ego. Distinto de los que propuso Freud, existen 3 estados del yo: padre, adulto y niño. Estados del yo. En su última obra, Verne define los estados del yo como sistema coherente de pensamientos y sentimientos manifestados por los patrones de conducta correspondientes. Son los 3 componentes de la personalidad y pueden clasificarse en los siguientes: adulto, padre y niño. Cada persona durante cada día puede ubicarse en un tipo u otro, variando su modo de sentir, pensar y actuar según el estado del yo en que se encuentre. Gráficamente, Verne representa este modelo con 3 círculos alineados verticalmente, rodeados por una línea que los engloba, la cual suele omitirse para simplificar el diagrama, al igual que se utilizan las iniciales P, A y N. Estado del padre. Se enfoca en la autoridad, tradiciones y grandes principios. La persona siente, piensa y actúa de modo similar a la versión que ha interiorizado de una figura relevante de su infancia. Estas figuras son principalmente los padres y también abuelos, tías y tíos, hermanos y hermanas. Varios años. El estado padre se enfoca en autoridad, tradiciones y grandes principios. La persona siente que piensa y actúa de modo similar a la versión que ha interiorizado de una figura relevante de su infancia. Estas figuras son principalmente los padres y también abuelos, tías y tíos, hermanos y hermanas varios años mayores, cuidadoras, vecinos e incluso personajes de película. Así, alguien puede comprar fruta pidiéndola con la misma frase que utilizaba su madre, reproduciendo su modo de cruzarse de brazos y sostener la cartera, a la vez que piensa que hay que vigilar la balanza del peso, pues hay que desconfiar de los tenderos. Estado adulto. Se enfoca en la razón, la técnica, la madurez, equilibrio mental y equilibrio emocional, situaciones profesionales, resolución de problemas. Acorde con la capacidad que se ha ido desarrollando a lo largo de la vida, los conocimientos que ha ido adquiriendo y la experiencia que ha venido acumulando. La persona en su momento actual tiene un modo de sentir más estable, un modo de pensar que considera tanto lo específico e
inmediato, como el contexto general y las consecuencias, y puede modular su comportamiento. Quien esté situado en este estado del yo adulto, además de sentirse muy alegre con el millón de ganas, estado niño, se enfoca en juegos, emociones, ilusiones. Es una persona juguetona que siempre está contando chistes, es creativo, curioso, impulsivo. El modo de sentir, pensar y actuar es similar al de cómo lo hacía la persona en determinada época de su infancia, la cual se caracteriza en general por la preferente intensidad y volubilidad emocional, pensamiento predominante, centrado en lo inmediato y comportamiento tendente a ser impulsivo. Una persona de 50 años ubicada en este tipo del estado del yo puede entusiasmarse ante una oferta de calzado en pague 2 y lleve 3 y comprar 4 pares de zapatos sin dar importancia a que los números que dan son 2 tallas superiores a la suya, del mismo modo que quería de pequeño un abrigo por su color vistoso favorito, aunque le estuviese muy pequeño. En resumen, a cada tipo de estado del yo le corresponden unos modos genéricos de sentir, pensar y actuar, y cada persona presentará una característica específica de cada uno de ellos, así como una tendencia a ubicarse predominadamente en un tipo o en otro. Estado niño. Se enfoca en juegos, emociones, ilusiones. Es una persona juguetona que siempre está contando chistes, es creativo, curioso, impulsivo. El modo de sentir, pensar y actuar es similar al de cómo lo hacía la persona en determinada época de su infancia, la cual se caracteriza en general por la preferente intensidad y volubilidad emocional, pensamiento predominante, centrado en lo inmediato y comportamiento tendente a ser impulsivo. Una persona de 50 años ubicada en este tipo del estado del yo puede entusiasmarse ante una oferta de calzado en pague 2 y lleve 3 y comprar 4 pares de zapatos sin dar importancia a que los números que dan son 2 tallas superiores a la suya, del mismo modo que quería de pequeño un abrigo por su color vistoso favorito, aunque le estuviese muy pequeño. En resumen, a cada tipo de estado del yo le corresponden unos modos genéricos de sentir, pensar y actuar, y cada persona presentará una característica específica de cada uno de ellos, así como una tendencia a ubicarse predominadamente en un tipo o en otro. ¿A qué población es aplicable? El análisis transaccional se utiliza principalmente en psicoterapia individual, de pareja, de familia, en grupo. En la parte de orientación en counseling, personal, familiar, relacional, vocacional, etc. También en empresas y organizaciones, consultoría, desarrollo organizacional, cultura organizacional, trabajo en equipo, dirección de personas, comunicación. En trabajo social, en exploración de recursos, apoyo y orientación social, integración y marginación. En relación de ayuda, asistencial, clínica, familiar y voluntariados. Ventajas del análisis transaccional. Una de las grandes ventajas o beneficios de la utilización del análisis transaccional es el mejoramiento de la comunicación interpersonal. La aplicación del análisis transaccional a grupos puede ser terapéutica o de información para el mejoramiento de las relaciones humanas. Algunas de las desventajas en el análisis transaccional puede ser aparentemente fácil de aplicar por personas que no estén debidamente entrenadas para ello. Aunque el lenguaje del análisis transaccional es muy comprensible, su aplicación es delicada y profunda, ya que atiende a la reestructura ilógica y redefinición de programas de vida, por lo cual debe ser aplicado solamente por personas especializadas.
La AT tiene sus límites y explica todas las dificultades que podemos ir experimentando en la vida, ya no solo desde el punto de vista espiritual, que desde luego no es su finalidad específica, sino también en aquellos aspectos de nuestro desarrollo que no tienen que ver propiamente con el guión psicológico. Por ejemplo, la crisis de la mediana edad, el proceso de envejecer, la aproximación de la muerte, etc. ¿Qué se espera del cliente? En la terapia, la relación entre terapeuta y cliente o entre el cliente y el grupo se estructuran de modo que se espera de todos que interactúen, realicen transacciones, de modo que se ajusten a la definición de persona sana y efectiva. Cuando la persona no actúa de esa manera, se le ayuda a reconocer el hecho, se le estimula a considerar lo que está consiguiendo actuando de la forma en que lo hace. Se espera de ella que cambie su comportamiento de acuerdo con el modelo de persona saludable y efectiva. En síntesis, el cliente debe alcanzar autonomía, la conciencia o capacidad de distinguir la realidad de la fantasía interna proyectada sobre lo que me pasa o lo que sucede, la espontaneidad o capacidad de expresar mis propios pensamientos, sentimientos y necesidades y de actuar en consecuencia, viviendo para sí. La intimidad o capacidad de abrirme al otro, estar próximo, cercano y ser auténtico con el otro con reciprocidad. La ética o capacidad de elegir actuar en cada contexto respetando los propios valores asumidos. Comprender cómo entramos en relación con los otros, lo que buscamos en nuestras relaciones y cuáles son nuestras raíces ocultas que nos hacen reaccionar de manera repetitiva. Sentir y tomar conciencia de qué es lo que pasa en nosotros y por tanto de qué necesitamos, deseamos y de los cuales son nuestras metas. Actuar y tomar la iniciativa para poner en marcha los cambios personales, relacionales u organizacionales. ¿Qué ofrece el análisis transaccional a cualquier persona? Formación básica y sencilla. Instrumentos útiles para explicar los comportamientos propios de las personas. Opciones y medios efectivos para poder dar alternativas a los conflictos. Modelos de referencia para la observación auto. ¿Qué ofrece el análisis transaccional a cualquier persona? Formación básica y sencilla y clara. Instrumentos útiles para explicar los comportamientos propios. Opciones y medios efectivos para poder dar alternativas a los conflictos. Modelos de referencia para la observación, autoobservación y crecimiento personal y profesional. Experiencias vivenciales, individuales y grupales que abren nuevas expectativas en la comunicación personal y en la solución de problemas. El modelo es apasionante, cocineros y cocineras. Espero que hagan grandes recetas pedagógicas con el análisis transaccional. Since its publication in 1964, The Games People Play has become a surprise bestseller because it struck a responsive chord with its readers. Written for practicing analysts by psychiatrist Dr. Eric Berne, it explains in ordinary, understandable terms a startling theory of human relationships. Startling because of its simplicity. Dr. Berne's theory explains that the interplay between human beings can be understood in terms of the benefits that each receives. Called transactions, these games are one of several ways that we structure our relationships in order to keep our psychological distance from other people and prevent genuine intimacy. I'm David Prowett, science editor for National Educational Television. I visited Eric Berne at his home in Carmel on the California coast to discuss the applications of transactional analysis and the games people play. Transactional analysis is a system of psychology for
understanding human behavior, changing human behavior, and predicting human behavior. Is a transaction the same as an interaction? In some ways, we consider interaction to be a kind of a cowardly word because you don't commit yourself to anything by saying people are interacting. It's just a kind of a description. Transaction means that people are getting something out of it. Each person is getting something out of it, which goes back to the fundamental question of all social psychology, which is, why do people talk to each other? What is the basic vocabulary that a layman needs to understand transactional analysis? Basically, it's just 5 words. All of them, one or two have 2 syllables, but they're very everyday words. Parent, adult, child, game, and script. Recently, we've added another word which is assuming more and more importance, and that's what we call a contract, which means people should know what they're doing to each other and what their jobs are in relation to each other. Right, the parent, adult, and child are ego states. Would you explain what the other 2 are? Well, a game is a stereotype pattern of behavior. That is, it's something people keep doing over and over, and they may do it for years and years, every day or all day, and they don't even realize that it's a stereotype pattern. They may feel that it's sort of something they just want to do, or that it's spontaneous, but it's something that comes out the same way all the time. It's like, for instance, it may end in the person being angry or hurt or scared or feeling inadequate again and again throughout the day, and this is something which the person sets up. That's a game. Script is a lifelong plan. We might call it an unconscious life plan, which is decided in very early childhood, and if it's allowed to run its course, it will continue the way the person decided when they were 3, 4, or 5 years old, which is pretty young to make lifelong decisions, but that's the way life is. Actually, that's the way human beings are. You really feel that the entire life is predestined from a script that's set that young? Yes, unless something is done to change it. And I want to stress that because people get discouraged sometimes when I say that one's life course is determined by a decision that you make inside yourself at such an early age. But the point is there are things that can be done to change that decision. One of them happens to be psychotherapy. There are other things. So it's not... it's not irrevocable at that. That's right. Does transactional analysis have to be done in group therapy then? Well, it's presented as a group method because groups are where lots of transactions take place, and it's very helpful in group therapy. What happens is that people who study it and try it out in groups generally end up using it in their individual therapy also because they see that it works pretty well, and well, most people use it throughout their practices after a while. How widely is it spread in this country? I think we have now 500 members in our association. It's spread widely enough so that we had to organize, much against our inclinations, because we don't believe in organizing things too highly. So there are about 500 members. I think we have members in about half the states of the Union. We also have a small branch in Costa Rica. We have some people in England. And recently, the most interesting development has been a branch in Hawaii, where it is being used. As we've been talking, one thing has been bothering me. You talk about ego states, this parent-child and adult relationship. It sounds a little like a description of schizophrenia. Does it have any connection at all? No, there isn't. What happened was that many years ago, in the early 1900s, somebody began to talk about split personality and related that to schizophrenia. But that was done in a very technical sense, which most people would find it hard to understand. But the expression got around, and then people began to think split personality means something bad. Actually, everybody has a split personality because every human being has at least 3 different people in his head. It's a question of how well they're integrated. That's right. All right, well, let's get down to cases. What's the first thing that happens when a patient walks into your office? First thing is to find out why he's there. What does he want? And then I try to see what I have to offer him. And that goes back to the word contract that I mentioned before. In other words,
I want to know what he wants from me, what I can do for him, or what I can cure him of. And then after we've talked a while, he gets an idea of what I have to offer, and in that way we can come, we hope, to an agreement to go ahead with trying to help him. I'm still not sure that I understand the term contract. Is every relationship between adults the establishing of a contract? I would say so. I think a lot of trouble in the world comes from what we would call unclear contracts, which means people aren't sure how they relate to each other or what they're allowed to do or say to each other. And if they transgress these unspoken limits, there's very often trouble. So a clear contract, I think, helps in any relationship, and we feel, when I say we, I mean these other colleagues that we talked about a few minutes ago, we feel that the first thing in any treatment situation is a clear contract in the sense of what does the patient want and what can we do for him. Can both of you understand this? We should both understand very clearly about that. Well, does the patient actually state his contract with you, or is this a conclusion you have to reach after talking with him? Sometimes he is, sometimes he isn't, and at other times there's a third kind of people who come from, let's say, other kinds of therapy where they have a kind of contract which involves words that we don't like to use very much. They're sort of sentimental or unclear words like relationship, personality, dependency, and we don't really feel we know what they mean. So sometimes a patient will state what we call his side of the contract in those terms, like I want to have better relationships, and then we say, well, what is a relationship? And we finally try and boil it down to something very specific where we will know and he will know whether he is actually accomplishing what he set out to do in the treatment. Since a contract is between two parties, does that mean that the analyst has to commit to the patient too? Right. You do feel that there is a commitment? Yes, we have a very strong commitment to say we accept the patient's contract if he says it clearly enough. For instance, we may say, oh, then what you want to be cured of are migraine headaches. Well, let's see what we can do. And we may end up let's say that session by saying, okay, now you've had a chance to listen to me for a while, and that's the sort of thing I have to offer, so if you want to continue, fine, let's go. Would you say that this is analogous to directive analysis, then, as opposed to non-directive? Not really. I think all we're trying to do there is we're not trying to direct the patient. All we want to do is find out what the patient wants. Like sometimes I say, I'm running a psychiatry store, what do you want? And I don't think that's directive. I think it's direct, but not directive. Transactional analysis seems to demand more from the patient than other forms of analysis. He really has to know his condition to make it work, doesn't he? Yes, that is true. He has to find out what really goes wrong. Not necessarily before he comes in. No. But he must know it before the analysis can begin. That's right, because that's the only way we really will ever know whether we're accomplishing what he wants or what we started out to do, is if it's clear what we're supposed to be doing. Do the patients really know that much about their case? Bodily complaints are usually pretty clear. A migraine headache is something the patient knows he has, and he knows where it is, and then he knows all about it in great detail. But it's very easy to reduce many conditions to, let's say, physiology, which is very, very important. The body is really here to stay, and it is a very important part also of psychological functioning and psychological problems. For example, what people call trouble with relationships. If we really look into it, what he really means is, in physiological terms, something like when I go into a room where there are strange people, I feel funny. And then you say, where do you feel funny? And he may know very well, right in the pit of my stomach. And then we know that something in that situation is affecting his stomach. So that's what's got to be cured. And he's actually getting a physiological reaction. Right. There's always a physiological reaction to an emotional situation. Well, I know that you believe in talking over the patient's illness with the patient.
Is this generally accepted practice in analysis? I think we carry it a little farther than most people. For example, one thing we've been doing lately is having the staff conference in the presence of the patient, even with adolescents, and it works very well. Most people, let's say most other clinicians, for instance, the hospital staff, are a little uneasy about it the first couple of times, but when they discover how beneficial it is to the patients and how the patients pull themselves together, no matter how disturbed they are ordinarily, if they're told this is a staff conference about you and it's your privilege to listen to it, it's amazing how, as we would say, their adult gets hooked, and no matter how oddly they were behaving before, they will sit quietly for an hour and listen very, very intelligently to an intelligent, open discussion of their own case. You don't find that it frightens them in any way? I've never known it to frighten them in my experience. How do you translate the theories and the contracts you've made into a coherent plan for therapy? Well, let's take as a sort of a theoretical example, a man who comes in and talks about relationships, and we discover what he really means is when he goes to a party where there are strangers, his stomach feels funny. Well, the first thing we do is talk about parent, adult, and child. In that case, it's very obvious that it's the child part of him that feels funny, because at an adult level or at an objective level, nobody at the party is going to hurt him or wants to hurt him. There's nothing to be afraid of. So then we trace that back and discover that is so. See, if we say something as your child, that's only our opinion. And in order to verify it, we have to go through certain procedures. One of them is to find out, did you really feel that way when you were actually a child? And if he did, then we say, well, our diagnosis is right. That's the child part of you. So it's very easy to trace back in such cases that the same thing happened when he went to kindergarten the first day or when he went to birthday parties. So we set up the child and the adult, and then it's a little more difficult, but not too difficult, to establish that it's something about the way his parents raised him which contributed to his child being scared in that situation. For instance, they may have been hammering at him, watch your manners, to take a very simple example. He goes to the party and he's scared that he may do something rude, then his parents would be angry at him, and then let's say all the other kids are going to have better manners than he has, and so they'll jump on him, and that scares him. So in that way, we set up the parent, adult, child first. Then the next step would be to talk about some of the transactions with other people, because those people who go to parties feeling frightened are somehow going to get themselves scared. If nobody goes out of their way to scare them, they'll set something up. They have to, as we would say, they have to collect a scared stand. So we find out by taking some examples, how does he go about having somebody scare him? And that's what we would call the transactions he goes through. And then if you add them all together, you have essentially a game, which in this case might be called Kick Me, in which he comes on so strongly, scared, as though saying, please don't kick me, that it's almost as though he were wearing a sweatshirt, and so we speak of sweatshirts. So a sweatshirt says, please don't kick me. Well, I think it would be interesting for somebody to actually put on a sweatshirt saying, please don't kick me, and go to a party and see what would happen. I think it's very obvious what would happen. Everybody would take a kick at him. So he gets himself kicked, and that's the game.